Hola, buenos días, ¿me escuchan? Aló, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Sé que están un poco preocupados, sobre todo Alejandro, con la puntualidad de la clase el día de hoy, pero en definitiva vamos a esperar igual de todas maneras unos 5 minutos más porque me interesa que estén todos los alumnos de la clase. Y por lo mismo estaba tomándome estos pequeños minutos con la finalidad de que volvieran a ingresar todos. Aún nos faltan pero vamos a tener los próximos 2 minutos y de lo contrario vamos a dar inicio en su totalidad a la clase del día de hoy. Comprendo, Alejandro, si no es una crítica, ya no creo que se tome como de esa forma o similar. Entiendo también que tienen más cosas que hacer, de hecho yo también las tengo que hacer. Los que tengan desde ya el micrófono abierto, por favor, si lo pudiesen cerrar. Muchas gracias, estimado. Bueno, el día de hoy, estimado, vamos a utilizar la misma modalidad que, valga la redundancia, utilizamos el día de ayer porque creo que fue en beneficio de todos nosotros, ya el hecho de poder exponer en principio y dar instancias para que se efectúen las preguntas, creo que es una buena instancia de alguna manera y es una forma más ordenada de llevar efecto también la cátedra. Hoy día ya estamos en presencia de la cuarta clase correspondiente al cuarto módulo y en realidad el día de hoy, más que los días anteriores, ya casi hay un compromiso de mi parte por lo menos, va a ser bastante más pequeña la cantidad de materia que vamos a tener que analizar, porque en definitiva las dos grandes normativas que me interesaba que viéramos en su totalidad respecto a la crisis sanitaria que actualmente enfrentamos ya fueron vistas, ya las logramos analizar en su mayoría, no voy a decir al 100% en su mayoría, hemos ido resolviendo cuestionamientos, por lo que ahora ya en definitiva vamos a conocer un poco lo que establece la ley del ingreso mínimo garantizado, que en realidad en términos sencillos no hay mucho que analizar, es una ley bastante corta, que no merece a mi juicio por lo menos un mayor análisis, ¿ya? Sigue existiendo algunos de ustedes que tienen el micrófono abierto, si fuese posible, por favor, que lo apagara para que todos puedan escuchar. Según mi registro acá, al parecer es de Alejandro, pero ahí lo apagó. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ya les doy la más cordial de las bienvenidas, entonces, en definitiva, y ya de manera formal a la cuarta clase correspondiente al curso de legislación laboral ante la crisis sanitaria, ¿ya? Hoy en el cuarto módulo vamos a conocer dos temas bastante interesantes a plantear. Uno es la ley del ingreso mínimo garantizado y la otra vamos a ahondar hoy día en definitiva en la ley corta, en la 21.232, que viene a realizar a su vez modificaciones. Si bien ya lo habíamos visto esta material, lo fuimos viendo también a medida que expusimos el módulo 1 y 2, me parece importante que lo reforcemos o que podamos dilucidar cualquier inquietud o cuestionamiento que haya quedado respecto a estos temas, ¿ya? En cuanto a la ley del ingreso mínimo garantizado, como les dije,
no considero que nos tengamos que detener en realidad mucho en ella, ¿ya? ¿En qué consiste? Básicamente, en realidad, o cuál es la finalidad que va a tener esta normativa, es la siguiente, o sea, el legislador, más bien el ejecutivo en este caso, porque fue una normativa que se da a inicio del Poder Ejecutivo, viene de alguna manera a solicitar se regulara un ingreso de carácter mínimo precisamente y que se le garantizara al sector más vulnerable de nuestra población. Esto a consecuencia, por supuesto, del estallido social que se vivió en el mes de octubre. Ya ahora, de manera muy fortuita, de alguna manera, se terminó materializando propiamente en estos momentos. ¿Y por qué digo que de alguna manera quizás fue un acierto también el hecho de que se lleva ese efecto ahora, porque nos va a permitir a también poder hacer uso de ella de alguna forma como una herramienta que nos permita resarcir los perjuicios que se estén originando? ¿Ya? Lo que pretende la norma en sí, en términos muy generales, es que a lo menos el trabajador, aquellos trabajadores que tengan una renta baja, ya que perciban remuneraciones bajas, a lo menos se les logre garantizar que perciban la suma de 300.000 pesos líquidos. ¿Ya? Esa es la principal finalidad de esta ley. ¿Ya? Ahora, ¿en qué va a consistir? Bueno, el artículo primero de la ley 21.218, que es la que regula este ingreso mínimo garantizado, establece que se va a otorgar un subsidio de carácter fiscal, ¿ya? Y de este subsidio, ¿a quién en definitiva va a beneficiar? Estimado, vuelvo a rogar, por favor, pudiesen apagar el micrófono. En principio pensé que era Alejandro, le pido disculpas porque en realidad él no era. Así es que les pido por favor que lo apaguen. Creo que ahí está. Muchas gracias. El que lo haya tenido abierto, le agradezco desde ya. Entonces, ¿a quiénes va a beneficiar? Hablábamos de esto, ¿a quiénes van a venir a verse beneficiados con este subsidio mensual que va a entregar el fisco para complementar aquellas remuneraciones bajas? Ya va a ser de manera inmediata, lo establece la normativa en el artículo primero, a los trabajadores del sector privado. ¿Ya? No se va a aplicar, por lo tanto, al sector público, es decir, aquellos que se rijan por estatuto administrativo o estatuto docente, sino que más bien por aquellos que tengan una regulación propia en nuestro Código del Trabajo. Y a su vez también hace mención de que el trabajador tiene que cumplir adicionalmente la jornada laboral, pero no cualquier jornada laboral, sino que una jornada ordinaria en virtud de lo establecido en el inciso primero del artículo número 22, como ya lo sabemos y como lo vimos también en la clase anterior. Esta jornada a la que hace referencia el inciso primero del artículo 22 es aquella que por regla general el trabajador cumple, que es con la limitación de 45 horas a la semana, que no puede ser distribuida en más de 6 días ni en menos de 5, ¿ya? Pero a su vez también nos permite que esto se amplíe de alguna manera a los trabajadores que presten servicio en una jornada más reducida, que es de a lo menos 30 horas a la semana, ¿ya? Entre ellos, entonces, en definitiva, se puede hacer uso, o estos van a ser los que van a poder utilizar el subsidio que va a entregar el Estado, ¿ya? No vamos a andar más allá, como les dije, porque en realidad es una norma que es bastante simple a la hora de poder analizarla, no tiene mayor trascendencia tampoco, y a nivel práctico lo que tiene que hacer en sí mismo el trabajador o el empleador en sí, es más allá de informar, no hace mucho, o sea, ellos no postulan, no hay un trámite o diligencia que tenga que hacer el empleador. Desde 30, ¿ya? O sea, la normativa en sí dice mayor, pero se ha permitido hasta ahora desde 30 en adelante. Fanny. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que tiene que cumplir en este caso el trabajador? Son bastante
sencillos, no son muy amplios. Ya logramos establecer que tienen que ser aquellos trabajadores, ¿verdad?, que tengan primero un contrato vigente, un contrato laboral vigente, y adicional a esto que se rijan, por supuesto, por las normas establecidas en nuestro Código del Trabajo. Pero propiamente el inciso segundo del artículo primero es el que está encargado de establecer aquellos requisitos, y lo menciona de la misma manera a la que yo hago ahora mención, diciendo o dando a conocer al público en general, a nosotros como miembros de la sociedad, que el primer requisito va a ser que se tiene que percibir una remuneración bruta mensual inferior a la suma de 384.363.000 pesos. Y adicional a eso, como segundo, se tiene que integrar un hogar perteneciente al 90% de los con menores ingresos de acuerdo con el registro social de hogares. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a determinar que estoy dentro de este 90%? Nos vamos a tener que remitir a lo dispuesto entonces acá, en este caso, al artículo 5 de la ley número 20.379. ¿Ya? Eso en cuanto a los dos requisitos propios. Ahora, yo ya le hice mención a otros requisitos, pero estos se desprenden de toda lógica, el sentido en cómo se ha dado a conocer la normativa. Pero como requisitos propiamente tales, lo dispone el inciso segundo en el artículo primero. ¿Ya? Y acá, precisamente en la diapositiva, como ustedes pueden ver, y se menciona estos requisitos de los cuales se desprende de la lectura misma de la normativa, pero que en sí mismo el legislador no ha establecido. Y como les comenté, era la existencia de un contrato de trabajo vigente, la jornada laboral que tiene que cumplir y regirse precisamente por las reglas establecidas o por la normativa que regula nuestro código laboral. ¿Cuáles van a ser entonces los montos mensuales que deben ser pagados a los trabajadores que sean beneficiados por este subsidio? La verdad es que acá hay que distinguir, ¿ya? Y la norma en este sentido no ha dejado un poco, no ha permitido una mayor interpretación. ¿En qué sentido? Recordemos que, como les dije, este proyecto de ley es presentado a consecuencia de las demandas sociales de las cuales deriva el estallido social, por lo que se quería garantizar una remuneración a lo menos decente, denominémonos de esa manera, para aquellos sectores más vulnerables, ¿ya? Y siempre se hace mención en la misma normativa, en el proyecto, a la suma de 301.000 pesos. ¿Por qué? De toda lógica, porque en ese periodo de tiempo el ingreso mínimo remuneracional ascendía a esa suma. Hoy día ya es de conocimiento también de nosotros que la suma del ingreso mínimo mensual corresponde a los 320.500 pesos. Pero en principio, como les comentaba, la normativa viene o efectúa estos valores siempre en base a la suma correspondiente al ingreso mínimo que estaba vigente a esa fecha, ¿ya? Y para determinar precisamente cuáles van a ser los montos a percibir, en este caso por parte del trabajador, vamos a tener que hacer una distinción y a la vez una subdistinción o subclasificación. La primera es determinar aquellos trabajadores que perciben una remuneración bruta, ya mensual, que sea igual o inferior a la suma de 301.000 pesos, o, no, a ver, acá me perdí, discúlpenme. La primera clasificación es los trabajadores que perciben una remuneración que sea bruta y mensual. Cuando hablamos de remuneración bruta mensual, tenemos que hacer expresa mención a lo que tenemos que entender por tal. Y en este sentido, me refiero a cuando uno tiene la remuneración en su totalidad y no se han deducido ningún tipo de deducción en cuanto al pago de impuestos, al pago de cotizaciones previsionales. Bajo esa normativa o bajo ese parámetro vamos a tener que entrar a determinar lo que es la remuneración bruta. Bueno, en esta entonces, primera hipótesis, el trabajador tiene que percibir una remuneración bruta mensual igual o superior a los 301.000 pesos, pero inferior a la suma de 384.363 pesos. A ver, es el sueldo. Acá Fanny hace una pregunta. Voy a terminar de exponer este punto, Fanny, como les comenté, y voy a dar
respuesta a las preguntas que me puedan, en este caso, realizar. Continuando con la exposición, les comento lo siguiente. Como les dije, esa es la primera clasificación. Por consiguiente, dentro de este mismo marco, ya nos tendríamos que remontar a una segunda, en la cual también vamos a entrar a conocer cuál es la suma que van a tener derecho aquellos trabajadores que perciban una remuneración bruta mensual que sea inferior a los 301.000 pesos. Eso a un nivel de estructura, ya que me interesa que lo tengan a la vista, pero a la vez también les comenté que iba a existir una subclasificación de esta misma, porque cuando hablamos de la primera hipótesis, es decir, de aquellos trabajadores que tienen un ingreso o una remuneración bruta mensual, en realidad que es igual o superior a los 301.000 pesos e inferior a los 384, vamos a realizar la distinción respecto a la jornada que estos deben desempeñar. Como les dije también en un principio, va a aplicar esta normativa o van a poderse ver beneficiados aquellos trabajadores que cumplen una jornada laboral de acuerdo a lo establecido en el artículo número 22, inciso primero, o que cumplan a lo menos una jornada de 30 horas, ¿ya? A la semana. Y dependiendo de esto, va a variar cuál es el porcentaje al cual asciende dicho subsidio. Ahora, si bien es cierto que se nos ha proporcionado de alguna manera por los mismos preceptos legales que componen la normativa, una especie de fórmula para efectuar el cálculo, debemos desde ya tener a la vista que la suma máxima que se va a poder pagar como subsidio es o asciende a 59.200 pesos. ¿Ya? Ese es el máximo. Y ahora bien, dice la normativa cuando se refiere a los trabajadores que prestan servicios bajo una jornada de 45 horas semanales, que se tiene que tomar en cuenta el ingreso bruto mensual que este trabajador perciba en atención al factor correspondiente a 71,01%. Les explico esta situación. Sucede que yo puedo ganar, como les dije, la media que varía entre los 301 o los 384 y fracción. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo gano, por ejemplo, 320? Voy a tener derecho a percibir los 59.200 o se va a ver reducida. Efectivamente, se va a ver reducida en base al porcentaje de poder llegar. Recuerden que la pretensión de la norma en sí misma es que tenga un ingreso superior a los 300.000 pesos líquidos, ¿ya? Pero no se pretende de alguna manera que se garantice, no sé, los tan famosos 350 o 360.000 pesos que se hablaba en algún momento. Ahora bien, para efectos prácticos, y reitero nuevamente, propiamente del empleador, esta materia en sí misma no tiene mayor relevancia porque los cálculos, en este caso, los realiza la superintendencia siempre y los realiza de manera periódica, mensual, porque estos pueden ir variando. ¿Por qué les comento que pueden ir variando? Porque hemos hablado hasta el momento de aquellos trabajadores que prestan los servicios en una jornada de 45 horas. Esa debería ser la regla para esos trabajadores. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se ausenta un día al trabajo, ya trabajó menos horas a la semana? Entonces, ¿cómo le pago? ¿Le pago con su totalidad el subsidio? No. La verdad es que no, porque se va a entrar a pagar en porcentaje, ¿ya? Por lo cual hay que tener expresamente este antecedente a la vista. Es proporcional a la jornada, efectivamente, Alejandro. Así es. Y por otro lado, también, y ya retomando a aquellos trabajadores que están en la misma hipótesis anterior, o sea, perciben la remuneración que comentamos anteriormente, pero trabajan, efectúan la prestación de servicio en una jornada distinta, que era la de sobre las 30 horas o al menos 30 horas a la semana, ellos van a entrar a percibir en conformidad a lo que determine un reglamento, pero el reglamento por parte del Ministerio de Desarrollo Social y de Familia. Vuelvo a hacer mención a esto. Enfocarnos propiamente en lo que dice el reglamento no es materia propia, en este caso de este curso, en atención a que en sí el cálculo siempre lo realiza la superintendencia y son ellos mismos quienes tienen que tener a la vista
dicho reglamento, ¿ya? Por lo cual no me voy a detener, como les comenté, más allá. Ahora bien, pasando a la segunda hipótesis de aquellos trabajadores que perciben una remuneración bruta mensual que sea inferior a los 301.000 pesos, ya acá también se hace la misma distinción que logramos ver anteriormente y está relacionada con la jornada y el límite de esta misma. Aquellos trabajadores que prestan servicios con la jornada de 45 horas a la semana van a percibir en este caso un monto mensual correspondiente a un 19,67% de la remuneración bruta mensual. Así lo establece la normativa. Ya siempre, siempre con sujeción al límite, al máximo, que ya fue objeto de estudio anteriormente, que asciende a la suma de 59.200 pesos. Y en cuanto al pago también acá, en atención a los días trabajados, el subsidio se paga por día efectivamente trabajado, por lo cual si yo falté, si yo me ausenté o si yo trabajé menos horas de las que me correspondían, va a efectuarse un pago de carácter proporcional, ¿ya? Y por último, respecto a este mismo punto, hago la misma observación que hice anteriormente respecto a aquellos trabajadores que prestan servicio en una jornada de 30 horas semanales o superior a esta, pero inferior a 45. Acá también va a llevarse efecto el cálculo en base a lo que determina el reglamento. ¿Ya? Hasta ahora, ¿tienen alguna duda? Marcela, a ver acá, Fanny había preguntado lo siguiente: el tope de los 384.463 pesos, ¿es el sueldo base imponible o el total del haber? El imponible, ¿ya? El imponible. Perfecto. Ahora, nos vamos a hacer una pregunta que en realidad es bastante importante para efectos propios de esta misma materia, ¿ya? Y es, si yo estoy gozando de este subsidio que me va a garantizar el ingreso mínimo, ¿qué pasa en el evento que yo me encuentre gozando, por ejemplo, de mi feriado anual, vacaciones, o que me encuentre con licencia, o que tenga un permiso de carácter de postnatal, por ejemplo? ¿Lo voy a seguir percibiendo o no? Bueno, aquí el artículo número 5 viene a dar respuesta a esta incógnita y establece que los trabajadores que se encuentran en las situaciones que acabo de describir, ya, durante dichos periodos van a seguir percibiendo el subsidio, ya, lo van a seguir haciendo. Y para efectos del cálculo acá quizás se nos podrían originar algunos cuestionamientos, pero lo van a hacer en base a la remuneración bruta mensual correspondiente al mes anterior, del que procede en este caso el feriado anual o de la licencia médica o el correspondiente al postnatal, ¿ya? Ahora, a tener en consideración que solamente la normativa hace referencia al postnatal parental, ¿ya? Así es que nos tenemos que regir un poco, ahí ha sido un poco más estricto, y en el evento que dice postnatal parental nos debemos ceñir estrictamente a ese periodo, ¿ya? Pero eso en cuanto a un punto importante en esto respecto al mismo cálculo. Cuando yo vaya a efectuar los cálculos de la remuneración, en este caso bruta, lo tengo que hacer respecto a un mes completo, ¿ya? Por lo cual, por ejemplo, yo me fui de vacaciones en enero, pero resulta que en diciembre yo estuve con licencia. En ese caso no voy a contar el mes de diciembre, sino que me voy a tener que remontar hasta noviembre, que probablemente sí, en este caso lo analizo, ya presté los servicios como correspondía, entonces en base a ese mes se efectúa el cálculo, ¿ya? Perfecto. Ahora, ¿qué les comenté anteriormente? Que la única gran carga, de alguna forma, que se le ha impuesto al empleador respecto a esta normativa impuesta al empleador, está relacionada con un deber de información que consiste en lo siguiente:
el empleador va a tener que entrar a analizar cuáles son los trabajadores que podrían hacer uso y gozar, ya poder solicitar este subsidio, y se lo tendrán que informar. Esa es la única carga que existe para el empleador, no hay más, ¿ya? Ahora, pasando a otro tema bastante interesante e importante tratar, la compatibilidad de este subsidio de ingreso mínimo garantizado con otros subsidios similares. ¿Cuáles subsidios se podrán preguntar ustedes? Estrictamente la norma lo ha limitado a los subsidios que corresponden el de empleo joven, en este caso, o el de la mujer, ¿ya? El subsidio del trabajo de mujer y el del empleo joven. Esos han sido los dos que de alguna manera ha dicho, bueno, si yo me encuentro percibiendo esto o pudiese también a la vez solicitar, va a haber que distinguir un poco. Siempre va a primar en este caso, si yo podría haber postulado a los otros dos que hice mención, va a primar el del ingreso mínimo garantizado, ese por sobre el resto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí el bono que me hubiesen dado o el subsidio que me hubiesen dado en atención a los mencionados con anterioridad, ya fuesen superior a la suma que me va a entregar, en este caso el subsidio de ingreso mínimo? ¿Qué sucede? Bueno, la verdad es que acá se va a resarcir el perjuicio que se le origina al trabajador, ¿ya? ¿Y de qué manera se le va a entregar? Una vez que se haya computado un año calendario completo, se va a realizar la operación correspondiente a determinar cuánto fue o cuánto hubiese percibido adicionalmente el trabajador y se le va a entregar. Ya se le va a hacer entrega, pero no en el año correspondiente, sino que al otro. Me explico. Yo este año estoy haciendo uso del subsidio de ingreso mínimo garantizado, ¿ya? Y resulta que yo también pude haber postulado en este caso, bono al trabajo a la mujer. Y este bono de trabajo a la mujer a mí me daba la suma de 70.000 pesos, mientras que el del ingreso mínimo me daba solamente 40, ¿ya? Como ya les comenté, este subsidio de ingreso mínimo prima por sobre el resto, por lo cual voy a tener que percibir este. Pero yo hago presente que yo, si hubiese percibido el que corresponde al bono de trabajo de la mujer, hubiese ganado 30.000 pesos adicionales durante todos los otros meses. Por lo cual, una vez que se pase o que se compute el periodo o un plazo de un año calendario y tenga a la vista cuál fue la suma que ascendía a esto, se me va a pagar, pero no se me va a pagar dentro del mismo periodo, sino que al siguiente, ¿ya? Eso en cuanto a la compatibilidad del subsidio con otros subsidios de carácter similar. Ahora, otra pregunta respecto a esta misma materia que es interesante que podamos analizar es si el empleador va a poder disminuir la remuneración de un trabajador porque se encuentre percibiendo esta remuneración. La verdad es que, o este subsidio, no remuneración, importante eso, este subsidio no constituye remuneración y por lo demás el legislador ha sido estrictamente o sea, explayado de manera muy destacada al señalar que inclusive no es embargable. Y al no ser embargable, de manera inmediata lo limita a que tampoco se puede efectuar sobre él un cobro, por ejemplo, eventualmente por pensión alimenticia. ¿Ya? Distinto a lo que comentábamos en otra ocasión o que vimos respecto a la ley de protección al empleo. ¿Ya? Y nos detenemos entonces en el punto que les comentaba y este subsidio entonces, no porque el trabajador esté percibiendo un subsidio, el empleador va a tener el derecho, la facultad de poder reducir la remuneración. Todo eso ya iría en contra mismo de la norma. Lo otro que tampoco se va a poder hacer es engañar de alguna manera e intentar despedir o desvincular a un trabajador con la finalidad de volver a contratarlo, por ejemplo, para que pueda hacerse acreedor o poder hacer uso de este subsidio. Eso está absolutamente prohibido. Y básicamente en eso consiste esta prohibición, no hay nada más allá que analizar. Y dando ya más bien un fin a esta misma normativa que, como les comenté, es mucho más redonda, quizás está mucho mejor reglada que las anteriores que hemos visto, entonces tampoco merece una mayor extensa explicación la misma.
Nos vamos a detener con respecto a la tramitación y quién la debe efectuar es precisamente el trabajador. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de el ingreso en primera instancia a la página web. Debe ingresar, debe llenar un formulario, una nómina y no se le va a pedir, sin embargo, que acompañe ningún tipo de documento que acredite la situación, en el entendido que todas las informaciones que corresponden tanto a las remuneraciones y demás se encuentran en sistema Previred y similares, ¿ya? Por lo que en definitiva este va a ser el que lo va a tramitar y una vez que ya esté aprobado o esté rechazado, se le va a dar el pago correspondiente. No existe, en definitiva, una mayor explicación a esta normativa. Es bastante sencilla, como les comenté, tampoco aborda mucho más. Por lo cual, esa es la explicación y ahora me interesa mucho más que nosotros nos centremos en cuál es el objetivo principal de este curso, que ya es o son las leyes que vienen de alguna manera a amortiguar la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pero de todas maneras me interesa mucho ver si alguno de ustedes cuenta con alguna pregunta respecto a esto, a esta materia. Por lo cual ahora les doy la palabra para que los pudieran realizar cualquier tipo de pregunta. ¿Tienen dudas respecto a esto? Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Marcela. Perfecto. Bueno, estimado, como les comenté el día de ayer, hoy día ya vamos a entrar un poco más en tierra derecha respecto a un punto o una materia que en lo personal me interesaba mucho que a ustedes les quedara en su totalidad dilucidada, que dieran una muy buena interpretación de la misma norma, porque nos va a permitir ahorrarnos más de un problema, ¿ya? A nosotros como trabajador y también a los que trabajan en el Departamento de Recursos Humanos o que son empleadores, también le iba a proporcionar herramientas necesarias para que en definitiva nos veamos en su menor cantidad expuestos a posibles inconvenientes. La tan famosa ley corta, a la que ya hemos hecho mención anteriormente, la ley 21.232, ley corta que viene a modificar la ley número 21.227, norma que ha sido tan criticada, norma que a lo largo del análisis hemos podido hemos podido observar que es bastante imperfecta, que no se coloca en todos los escenarios y que no nos proporciona tampoco todas las soluciones que nos gustaría que efectuara. Una norma inclusive en mucho sentido injusto, como en el caso de las trabajadoras de casa particular. ¿Ya? Pero en estos momentos nos vamos a centrar entonces, asimismo, en los temas más relevantes o más importantes que proporciona esta ley corta y que viene a complementar o a enmendar ciertos errores que se habían originado en un principio en la ley 21.227. Para lo cual ahora vamos a analizar los siguientes puntos. Primero, la obligación del empleador de pagar las cotizaciones previsionales, el término de la relación laboral mientras medie la suspensión del contrato de trabajo, la posibilidad que se le proporciona a la empresa que deben seguir funcionando aun cuando existe una medida sanitaria vigente de celebrar los pactos de suspensión de la relación laboral. Entre el punto 4 y 5, en realidad aquí vamos a hablar lo relacionado con las pensiones de alimentos, ya sea en la suspensión de la relación laboral o en el pacto de reducción de la jornada, el fuero en la suspensión de la relación del contrato de trabajo, relación laboral, y por último, cuáles son las prestaciones que vamos a tener que entrar a considerar si eventualmente existiese una desvinculación de un trabajador durante o un pacto de reducción de jornada laboral o mediante una suspensión de la relación laboral. Nos vamos a detener entonces en la primera, la obligación del empleador de pagar las cotizaciones previsionales. Les comenté también días atrás que la normativa, la ley número 21.227, había establecido en un principio que el pago de las cotizaciones previsionales se iba a efectuar en un porcentaje inferior a la obligación que existe actualmente, que iba a ser en un 50%, ¿ya? Y respecto a estos efectos, se habían generado una serie de cuestionamientos, si iba a existir deuda previsional por este motivo,
si a final de cuentas el trabajador se iba a ver más mermado, si el empleador también, porque no estaría cumpliendo con las cargas legales, por lo cual era de toda lógica que la ley corta iba a venir de alguna manera a realizar un pronunciamiento respecto a esta materia. Y lo hace, ya lo hace, y no de una manera quizás tan sencilla como a nosotros nos hubiese gustado, sino que más bien viene y genera una división. Primero establece que el empleador, nuevamente, y ratifica dicha obligación, va a estar obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto, y esta es la frase más compleja quizás, analizar tanto, dice, de su cargo como aquellas del trabajador. ¿Qué es lo que vamos a entender como aquellas que son de su cargo y aquellas que son de cargo del trabajador? Tema discutido. Yo les comenté mi apreciación respecto, y en ese sentido creo firmemente de que el empleador va a estar obligado al pago de todo, porque la norma sí lo ha obligado, ¿ya? Y eventualmente no me voy a arriesgar tampoco a que pueda terminar este tema judicializado y generarme más de un dolor de cabeza. Por lo tanto, mi recomendación, como ya le he dicho reiteradamente, es que se paguen todas las cotizaciones previsionales que sean tanto de cargo del empleador como del trabajador, porque la norma ya desde ya lo ha dispuesto de esa manera, ¿ya? Sin embargo, dichas cotizaciones previsionales y de seguridad social van a ser enteradas y pagadas en un 100%, pero ¿de qué forma? ¿O en base a qué? ¿Ya? En este caso, las que están establecidas en, en los artículos correspondientes al 17, inciso primero, al tercero del artículo 29 y al 59 del decreto ley número 3500, se van a pagar en un 100% en atención a las prestaciones que vaya a percibir en este caso el trabajador. Me explico. Yo tenía un trabajador que ganaba 1.000.000 de pesos. Se sometió a la suspensión de la relación laboral, por lo tanto, el primer mes le debiesen pagar el 70, que asciende a la suma de 700.000 pesos. Sobre esos 700.000 pesos voy a pagar la FP. ¿Ya? Ese es el punto. Ahora, distinto lo que ha contemplado en este caso el legislador respecto a la salud y la seguridad social como tal, porque acá en este caso no ha establecido que también se va a pagar en un porcentaje que ascienda a 100.000 pesos, pero se va a calcular distinto. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener que tener a la vista la última remuneración mensual percibida por parte del trabajador, y en base a las sumas que medien ahí, vamos a tener que pagar el 100% de las cotizaciones previsionales, ¿ya? Dicho esto, por lo demás, me parece interesante que podamos advertir que en el caso que existan remuneraciones variables, como el caso de una comisión, por ejemplo, no solo vamos a tener que tener en antecedente la última remuneración, sino que las últimas tres, porque de todas maneras voy a tener que sacar el promedio, ¿ya? Así que eso no quita lo otro, quizás yo considero, o también es mi pretensión siempre tener las últimas tres a la lista, pero la norma en sí misma habla de la última, por lo cual nos debemos ceñir a eso más que a las interpretaciones que podamos realizar. Y acá nuevamente corrobora o exonera en realidad al empleador de cumplir con la siguiente carga. Dice que las cotizaciones previsionales que estén establecidas en este caso, o las que se pagan por concepto de la ley 16.744, no van a tener que ser pagadas. Estas en definitiva entonces son la excepción, pero fuera de ellas todo lo demás sigue siendo obligación del empleador. Ahora bien, si logramos analizar la siguiente diapositiva, vamos a poder ver de alguna manera un listado. Las primeras dos cotizaciones en las que se hace mención, la cotización obligatoria de la AFP y la cotización SIS, ya en este caso van a ser pagadas en atención al 100% de la prestación que va a percibir, en este caso, el trabajador, a consecuencia de la suspensión de la relación laboral. Distinta situación se presenta respecto a las cotizaciones de salud, a las cotizaciones de la ley SANA y la cotización de la AFC, ya cuya cálculo para el pago de esta va a estar también efectuado en un porcentaje que asciende al 100%, pero determinado expresamente en relación a las últimas remuneraciones. Sí, Alejandro, nada lo impide, o sea, en realidad se exoneró de la obligación de pagar, pero si ustedes lo quieren seguir efectuando, si quieren seguir pagando esta cotización pensional, nada lo impide.
¿Ya? En cuanto a este punto, en cuanto al punto de las cotizaciones previsionales, punto que ha sido sumamente cuestionado, ¿tienen alguna duda? No. Ninguna. Perfecto. Ahora, le hago el siguiente alcance. La ley corta, en sus artículos transitorios, viene a disponer de qué manera va a operar, cómo va a entrar en vigencia. Ya, si de alguna manera lo relacionado con las cotizaciones previsionales van a tener efecto retroactivo. Y la verdad es que sí, tienen efecto retroactivo, así es que ojo con lo que haya sucedido con las cotizaciones correspondientes al mes de mayo, ¿ya? Porque esas las van a tener que pagar en atención a lo que la norma acaba de dar a conocer, ¿ya? Pasando a otro punto que es bastante importante analizar y que viene a cambiar un poco la dinámica, esta ley corta, es el término de la relación laboral, que media a través de la suspensión del contrato de trabajo. Primero vamos a hacer mención a lo que la norma establecía en un inicio y ahora a lo que la norma viene a contemplar. En un inicio, la normativa establecía la posibilidad o consolidaba la posibilidad al empleador de poder poner término a la relación laboral por la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo y no hacía mayor mención. Eso era lo único que se limitaba a decir o que declaraba en este caso el precepto legal. Y adicional a esto, quizás lo podíamos complementar con lo dispuesto en el artículo 26, que era una prohibición de poder hacer uso, en este caso, de la causal necesidades de o sea, caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ya? Esta no iba a poder ser usada para poder poner término al contrato de trabajo. Y lo que es interesante y que me interesa que podamos ejemplificar ahora con un ejemplo, es lo siguiente. Estimado, si fuese posible, por favor, que apagaran los micrófonos para que puedan escuchar bien, porque creo que tienen problemas con lo que estaba dando a conocer por lo mismo. ¿Ahora me escuchan bien? Perfecto. Retomando entonces. En definitiva, como les dije en el artículo 26 de la ley 21.227, se hizo una prohibición. El legislador prohíbe el poder hacer uso del artículo 159, número 6, caso fortuito, fuerza mayor. Esta causal no podía ser invocada. Punto a poner atención acá porque es muy relevante. Esta prohibición de utilizar esta causal está estrictamente ligada con el coronavirus, ya no con otros casos fortuitos o fuerza mayor que se puedan originar. Ejemplo, si yo desvinculo a una trabajadora por caso fortuito fuerza mayor a consecuencia del coronavirus, no lo podría hacer y estaría incumpliendo la normativa porque así lo dispuso el artículo 26. Ahora, distinto es si yo tuviese un restaurante y este se quemara, ¿ya? Se quemó y por consiguiente yo no puedo seguir, o mi trabajador en este caso no podría seguir prestando servicio. Acá podría invocar la causal, caso fortuito fuerza mayor, sí, ¿ya? Porque no tiene relación con el coronavirus. Aquí son otras circunstancias las que argumentan la causal, caso fortuito o fuerza mayor. Dicho esto, ya pasemos entonces al cambio que en definitiva viene a ser la ley corta, y la ley corta acá cambia el panorama y lo cambia en 180 grados. ¿Por qué? Porque añade quizás a esta norma permisiva, le añade un elemento bastante importante, y es que solo podrán poner término a la relación laboral por aplicación de la causal establecida en el artículo 161, hasta ahí va muy idéntico, pero respecto de los trabajadores que no estén afectos a los beneficios de esta ley. Solo aquellos trabajadores que no cuenten con la suspensión de la relación laboral se les va a poder poner término bajo este artículo. ¿Por qué? Porque estaba existiendo un aprovechamiento por parte de esta normativa y se estaba empezando a desvincular a una serie de trabajadores en masa, ya le teníamos suspendido el contrato y además los desvinculábamos y así sucesivamente, ¿ya?
Por lo cual, la normativa viene a poner un freno y dice, no, mientras medida de suspensión no puede existir no podemos desvincular. ¿A quiénes vamos a poder desvincular? Sí, vamos a poder desvincular simplemente a los que no estén afectos a los beneficios establecidos en esta ley. Ya ahora, tampoco vamos a ser tan estrictos, establece el legislador, y sin embargo vamos a seguir manteniendo la posibilidad de que se ponga término al contrato de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 159 en sus numerales 1 al 5, que son numerales en realidad que vienen a ser más de carácter objetivo y donde no media la voluntad por parte del empleador de poner término al contrato, ¿ya? Sino que están relacionados precisamente con aspectos, en definitiva, objetivos, como lo es la muerte, por ejemplo, del trabajador, el término del plazo, etcétera. Claro, no son unilaterales, como también lo expresa Alejandro, sino que no están establecidas bajo ninguna consecuencia de voluntades, sino que obedecen a determinadas conductas ya previamente especificadas por la normativa misma. Y se mantiene, sin embargo, acá la prohibición que establece el artículo número 26 respecto al caso fortuito fuerza mayor, el cual también además indicamos que se va a prolongar por el periodo de 6 meses desde que la normativa entró en vigencia, que en este caso es la ley 16.227, la cual entró en vigencia con fecha 6 de abril del 2020. Importante tenerlo. Ahora, se va a prolongar esta prohibición, sin embargo, mientras exista el estado de catástrofe decretado por el presidente de la República. Si transcurre el plazo de 6 meses y el estado de catástrofe se prolonga o se decreta nuevamente, vamos a seguir con esta prohibición, por lo cual debemos tener ese antecedente a la vista. Eso respecto al tema relacionado con el término, en este caso del contrato de trabajo, mientras medie la suspensión de la relación laboral. Respecto a ese punto, ¿tenemos alguna incógnita, alguna pregunta que me quisieran realizar? Ahora en la instancia. Genial. Bueno, continuamos entonces con la exposición. Ahora vamos a conocer otro punto. Punto importante también a determinar, que es la posibilidad que se le proporcione a las empresas que deben seguir funcionando porque prestan un servicio que es indispensable para nuestra sustentabilidad como sociedad, ya, aun cuando también existe una medida sanitaria vigente, la posibilidad que se les proporciona esto de pactar con los trabajadores la suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué pasaba anterior a que entrara en vigencia la normativa correspondiente a la ley corta, la número 21.232? Pasaba lo siguiente: aquellas empresas que se decretaron como esenciales para nuestra subsistencia se habían visto imposibilitadas de poder suspenderse, pero en este caso la suspensión que opera de pleno derecho, ¿ya? Y nos nacía el cuestionamiento de determinar si sería posible, sin embargo, pactar con los trabajadores la suspensión. Si media voluntad por parte del empleador y por parte del trabajador, nada lo impedía. Sin embargo, la normativa desde sí nos venía a decir que ellos no podían paralizar los servicios, por lo cual, en definitiva, era algo que tenía o merecía en realidad una solución. Y es por lo mismo que se proporciona esta solución. Y se les da la posibilidad, en este caso, de aquellos trabajadores que no resultan indispensables quizás para la continuidad de la prestación de los servicios, de poder pactar, pero lo hacen esos términos, ¿ya? Y es importante que lo tengan a la vista, porque son solo aquellos trabajadores cuyos servicios no sean necesarios para la continuidad de dicha actividad. Ejemplo, quizás yo tengo un trabajador, valga la redundancia, que presta servicio o que trabaja en un supermercado, en el supermercado líder. Y él trabajaba en la fiambrería. Y resulta que el día de hoy no están utilizando ese servicio. Ya no están cortando cecinas, no se están llevando a efecto las prestaciones de servicio propios del cargo que una persona realiza. Y a ella la derivaron, en este caso, no sé, a los cecinas envasadas.
¿ya? Siguiendo de esa manera. Pero resulta que hay empresas ya que ya venden la cecina envasada. Entonces, de alguna manera no es tan necesaria para la continuidad, para que se siga vendiendo el producto, el que ella siga prestando los servicios. Y ella quiere que, que la relación del, o sea, en este caso, que medie una suspensión del contrato. ¿Podría en este caso la trabajadora solicitárselo al empleador y firmar en el pacto de suspensión? En este caso se establece que sí, pero solamente respecto a aquellos que no son del todo necesarios para la continuidad del servicio. Norma, como les comenté, o posibilidad que se proporcionó, muy importante a tener en cuenta, aun cuando antes de que lo dijera o lo estableciera la ley corta, ya existía mucho movimiento respecto a este tema. ¿Por qué? Porque recordemos nuevamente que en el derecho privado se puede hacer todo lo que no está prohibido, y al no existir un pronunciamiento por parte del legislador sobre este punto, se trabajaba sobre la base con que se podía, con que la voluntad de las partes era suficiente para poder llegar a un acuerdo de esta índole, y la única, de alguna manera, limitación que existía era que prestaban servicios de carácter básico para nuestra subsistencia, pero nada más allá. Pasemos a otro punto de análisis, en este caso que ustedes fueron y me lo solicitaron el día de ayer y me motivaron de alguna manera a compartir el material que a continuación voy a dar a conocer, y es la obligación de pagar alimentos ante la crisis sanitaria. ¿Por qué se reguló, o me interesa que lo veamos primero, por qué se reguló esta materia en la ley corta? Y es de lógica. ¿Por qué es de lógica? Resulta que era una necesidad que no había sido resarcida por parte del legislador. ¿Y por qué? Porque acá se estaba comprometiendo un derecho importantísimo, que no era un derecho tampoco propio del trabajador, pero es sí el derecho del niño, y no solo el derecho del niño como tal, sino que del interés superior de este niño, ¿ya? Y con la finalidad de que no se les siguiera vulnerando y que se dé cumplimiento a los alimentos, ¿ya? Que tienen derecho estos pequeños. Lo que viene a ser la norma es decir, ok, vamos a establecer una modalidad, una forma de que se lleve a efecto el cumplimiento de esta carga, de esta obligación impuesta por el legislador, ¿ya? Para con nuestros hijos, para con los hijos, en este caso, de los trabajadores. Y lo hacen en los siguientes términos y con las siguientes diferencias. Primero, podemos tener a la vista el pago de las pensiones alimenticias mientras medie la suspensión del contrato. El artículo 6 de la ley 21.227 ahora se le agrega un inciso final, que viene a regular precisamente la materia y de qué manera lo hace. Establece que la suma que vaya a ser percibida, las prestaciones que vayan a ser otorgadas al trabajador, van a poder ser retenidas en un 50% para dar cumplimiento al pago de las pensiones alimenticias, ¿ya? Ahora bien, ¿cuándo el trabajador va a tener que entrar a mediar en esta situación? Estrictamente cuando media una orden por parte del tribunal. Si aquí en este caso tienen trabajadores cuya retención y pago es de carga del empleador, tiene que preocuparse respecto a este punto, ¿ya? Y tiene que preocuparse porque para poder generar esta retención del 50%, ¿ya? Y hacer el pago correspondiente también al tribunal, va a ser necesario que el FC tome conocimiento. No es tan sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En la declaración jurada que se elabore por parte del empleador, tiene que ir estrictamente señalado que el trabajador o los trabajadores cumplen con la obligación de pagar alimentos, y que además ha sido decretada en base a un tribunal y previamente notificada, y que la obligación en este caso recae aparte del empleador, que la carga del cumplimiento está establecida al empleador. Cuando esto suceda, el pago de las prestaciones no se va a hacer al trabajador, o no se le va a entregar el 50 y se le retiene el otro, no. Lo que va a suceder acá es que se le va a entregar en su totalidad al empleador. El empleador va a ser el que está obligado a pagar los alimentos, a entregar la suma en este caso al menor, y el resto, lo otro que corresponde al otro porcentaje que quedó previamente efectuada la deducción, se le va a entregar y se le va a entregar
al trabajador, ¿ya? Eso respecto a la suspensión del contrato. Ahora bien, ¿qué pasa si media un pacto temporal de la reducción de la jornada laboral? ¿Qué pasa con el complemento? Acá también se va a entrar a poder realizar una retención respecto del complemento que se le otorga. Pero acá la situación es completamente distinta, porque en definitiva recuerden que el trabajador también está percibiendo una remuneración. Y en base a esta se le puede retener lo equivalente al 50% de manera inmediata, sin que medie, en este caso, el envío por parte de la AFC de los montos suficientes. Pero lo más importante o lo más interesante en este caso, y que ustedes tienen que tener muy en claro, son los porcentajes. En el caso de la suspensión, se puede retener el 50% de la prestación a la que va a tener derecho el trabajador. Y en el caso de la reducción de la jornada laboral, el 50% del complementario, ¿ya? Y se va a efectuar, en este caso, el pago correspondiente a como normalmente lo hace el empleador, enterando la cuenta corriente que corresponda, en este caso, al niño o que esté abierta a nombre de la madre en representación del menor. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿O cómo el empleador lo tiene que hacer? Bueno, tiene que enviar un escrito, ¿ya? Tiene que darle a conocer porque el tribunal no es ningún adivino, entonces por consiguiente no van a tener dentro de sus nociones quizás que el trabajador está percibiendo una remuneración inferior o sus ingresos son inferiores a los que normalmente acostumbra percibir. Y por lo tanto recuerden que una pensión de alimentos ha sido decretada de manera judicial y si yo no la pago en su totalidad voy generando deuda. Y si voy generando deuda, con posterioridad quizás la madre o en representación del niño podría poner a premios contra este padre o madre que esté obligado, en este caso, al pago de los alimentos. ¿Ya? El escrito, yo acá le hice un modelo simplemente, y les puse lo que debiese cumplir en realidad la estructura de cualquier escrito que uno presenta a tribunales de justicia. Lo principal, cuando uno habla de lo principal, es porque la primera petición que yo le voy a hacer al tribunal, yo puse un téngase presente. Lo individualicé de esta forma, pero también lo podrían hacer como un solicitud que indica. Y en el otro sí, acompaño documento. Y cuando uno presenta un escrito a los tribunales de justicia, siempre es importante que exista una individualización, en este caso, del órgano jurisdiccional al cual yo se lo voy a presentar. En este caso, lo íbamos a hacer al juzgado de familia de San Miguel, ¿ya? De San Miguel. Acto seguido, tiene que existir una individualización por parte de quien presenta el escrito y decir quién es al tribunal. Le estoy comentando, yo soy tal en tal causa y le vengo a solicitar con posterioridad lo siguiente. Entonces, en este caso, yo me individualicé yo a modo de ejemplo, Janine Ortiz, ¿verdad? Ortiz Córdoba, agregué mi cédula de identidad, mi profesión. Estos datos siempre se tienen que proporcionar. ¿Ya? El que quizás podríamos omitir sería la cédula de identidad, pero la profesión siempre tiene que consignarse. Abogada en mi caso yo puse habilitada para el ejercicio de la profesión por la demandada, ¿ya? Por la demandada. Ustedes acá, si van a enviarlo por el empleador, ¿ya? Individualicen. Empleador de la parte, en este caso, demandada. En causa sobre. Acá ahí existe un pequeño error, lo vamos a corregir, pero aquí son alimentos, no es precario, alimentos. Caratulado, ¿de qué manera está caratulado? Lavín con Medina, en este caso. Y lo dicen los escritos. Ustedes ya tienen que haber contado con esta información porque recuerden que si están cumpliendo con esto o lo están enviando al tribunal es porque media una orden por parte de ellos, ¿ya? Y si media una orden por parte de ellos, se les proporcionaron todos los antecedentes de la causa. Así que estos antecedentes los van a tener y siempre vienen subrayados arriba del escrito. Ya Lavín con Medina, individualizó el RIT, y por último, de manera muy respetuosa, a UCIA, respetuosamente digo, UCIA OSS, que es su señoría, individualización en este caso, para dirigirnos hacia los magistrados o jueces, ¿ya? Que
mediante esta presentación vengo a solicitar a su señoría se sirva a tener presente que el trabajador individualiza al trabajador en virtud de lo dispuesto en el artículo primero, dependiendo, ¿ya? Dependiendo. Si yo estoy operando una suspensión que opera de pleno derecho, invoco el artículo primero. Si es un pacto, el artículo 5, y si en este caso voy a hacer presente la reducción de la jornada, por supuesto que el artículo 7 de la misma ley que aparece acá. Se encuentra actualmente, en este caso, con el contrato de trabajo suspendido, ¿ya? Por lo cual, también, para dar cumplimiento al ordenado por vuestro tribunal en resolución de fecha, la resolución que le llegó al empleador, tienen que fijarse la fecha que aparecía y la agregan, ¿ya? Se debe estar a lo dispuesto en el inciso final del artículo 6 de la Ley de Protección al Empleo. Simple, no tengo que darme vueltas en más. Eso es lo que le estoy solicitando al tribunal y por lo tanto ruego a UCIA tenerlo presente, ¿ya? Otro sí, como lo dije acá, acompañamos documento. En otro sí, en un adicional, sírvese su señoría de tener por acompañado los siguientes documentos. Les recomiendo acompañar, cuando envíen esto escrito, la declaración jurada simple que hayan hecho entrega a la FC y a su vez la resolución que emitió la FC. Cosa que el tribunal ya tome todos los antecedentes. Lo más probable es que la resolución del tribunal sea a lo principal, es decir, a lo primero que expusimos, téngase presente. No va a ser más allá. Y en cuanto al otro sí, por acompañado a los documentos, nada más, y con posterioridad quizás le hagan mención respecto a la resolución que fue emitida por la FC y respecto a cómo tienen que mediar los pagos, pero ya eso es iniciativa propia del tribunal. Pero en eso consistiría básicamente la resolución que tendría que emitir el tribunal y el cómo ustedes van a tener que presentar en este caso los antecedentes correspondientes al tribunal para efectos de pensión de alimentos. Respecto al punto que acabamos de ver, ¿hay alguna duda, hay alguna inquietud que me la puedan hacer saber y yo poder responderla de manera inmediata? Perfecto. Genial. Ahora, tomando otro punto que también es innovador quizá y también viene a dar solución a una serie de cuestionamientos que se ventilaron en su momento, es el fuero laboral y la suspensión en realidad de la relación laboral. Acá lo tratamos con respecto a la ley 21.232, pero en definitiva la ley corta solo se pronuncia o como innovación respecto a esta materia que es el fuero, en atención a la suspensión y el fuero, no más allá. ¿Ya? Eso es lo único que viene a tratar. ¿Por qué? Recordemos que en materia de pacto de reducción de la jornada laboral, expresamente la norma estableció una prohibición para que estos trabajadores que gozan de fuero, sin entrar a clasificar qué tipo de fuero, sino que fuero, por lo cual se entiende que todos tienen la prohibición de poder celebrar dicho pacto, ¿ya? Y esto nos llevaba a preguntarnos qué pasaba en este caso con la gente que también gozaba de fuero, pero que se le quería suspender la relación laboral. ¿Era posible o no era posible? ¿Ya? En definitiva, la ley corta viene a dar respuesta a esto y establece de que la gente, en este caso los trabajadores, no la gente, sino que los trabajadores que se encuentren gozando del fuero establecido en el artículo 201 del Código de Trabajo no van a poder ser suspendidas sus labores. Esto es estrictamente relacionado con el fuero maternal. Y acá se generan nuevos inconvenientes, o quizá no inconvenientes, pero sí va a existir por parte de los mismos sindicatos un pronunciamiento negativo sobre la misma normativa. ¿Por qué? Porque no los cubre a ellos, ¿ya? No cubre a los dirigentes sindicales que gozan de fuero, tampoco a los que gozan de fuero por comité paritario. No lo hace. Entonces, a final de cuentas, se limita estrictamente a lo que dispone el legislador en el artículo 201 del Código del Trabajo. Quizá, y un fuero que deriva o cuya especie está íntimamente relacionado con el del artículo 201, el que cuenta el padre, o sea, también qué pasa con él, ¿ya? ¿Qué va a pasar con él? ¿No hubiese sido más propio quizá argumentar que todo el fuero que derivara en este caso
del nacimiento del hijo o del concebir un hijo, iba a estar regulado. Yo creo que eso hubiese sido en su totalidad la materia o la manera correcta de haberlo planteado, pero de esa manera se lleva efecto con las observaciones que les acabo de hacer presente, y esa inquietud quizá es bastante bueno porque de igual manera, aun cuando son dirigentes sindicales, no por eso dejan de tentar la calidad de trabajador, ¿ya? Pero una norma que a final de cuentas, como les comentaba, va a ser objeto de más de un reparo, ¿ya? ¿Me escuchan ahora, estimados? Pido las disculpas correspondientes. En definitiva, como les dije, a lo largo de estos días se han presentado unos problemas, así es que voy a continuar con la exposición de la clase ahora. Con respecto al último punto que quizá de alguna manera viene a innovar o en materia de mucho análisis en la ley corta, son las prestaciones que deben ser consideradas para el cálculo del finiquito, ¿ya? Materia, sobre todo que en la suspensión, no en el pacto de reducción de la jornada, no había sido considerada, no habían sido consideradas bajo ningún punto, ¿ya? Porque respecto a la reducción de la jornada ya teníamos noción de que íbamos a tener que utilizar aquellas remuneraciones o aquella liquidación de sueldo correspondiente al mes anterior al pacto completo, ¿ya? Pero con respecto a la suspensión nada se decía, y algunos sectores en realidad de la doctrina legislativa
tendía o creía, consideraba que lo más oportuno era aplicar esto por analogía, pero de todas maneras no se tenía una certeza respecto a la misma. Y la ley corta ya dispone o agrega en realidad un nuevo artículo, el artículo número 6 ter, que da a conocer cuáles van a ser las liquidaciones o remuneraciones que vamos a tener que considerar para el cálculo del finiquito, en este caso, ¿ya? Y se refiere precisamente también, lo hace ya de manera formal, más bien dicho, a la última remuneración mensual que haya sido devengada por el trabajador, según lo dispuesto en el artículo 163 y 172 del Código del Trabajo. Es decir, que nos vamos a tener que remontar a la última liquidación completa anterior a que mediara en este caso el pacto de suspensión o la medida sanitaria. En cuanto a la ley corta, no existen más materias que en estos momentos tengamos que ir a analizar, sino que más bien entran las innovaciones más importantes, ¿ya? Nos quedamos, por supuesto, con lo que dice respecto a las cotizaciones previsionales, con el término del contrato, que sin duda son materias trascendentales a la hora de llevar efecto nuestra exposición en sí mismo. Ahora Alejandro nos está haciendo una pregunta, ¿y si es variable a las últimas 3 liquidaciones? Acá, Alejandro, tendríamos que aplicar reglas generales. Si la remuneración es variable, tienes que considerar las últimas 3, ¿ya? Y dentro de las últimas 3 generar el promedio, y en base a eso, efectuar la correspondiente cálculo del finiquito. Ya tal como sería en términos generales normales, llamémoslo de alguna manera, tradicionales. No sé si responde a eso tu pregunta, Alejandro. Sí, claro, más preguntas que existan respecto a esto, a esta materia que en realidad se aboca a la ley corta, o que también se extiendan en realidad a la exposición que hemos visto a lo largo de estos 4 días. Perfecto, Fanny, dime. ¿Cuál es tu duda? Sí, se toma en cuenta ese valor, Fanny, el que va, en este caso, el que le corresponde como prestación al trabajador, ¿ya? Si por eso les puse el ejemplo, sé que lo hice con números bastante cerrados, y es porque en realidad para efectos de efectuar un cálculo rápido es más sencillo. Pero si yo gano 1.000.000 de pesos, como les dije en su momento, en este caso el trabajador ganaba 1.000.000 de pesos. Se le suspendió el contrato, el primer mes el seguro de cesantía va a ser el pago del 70%. Sobre ese 70%, que ascendería a la suma de 700.000 pesos, se tienen que pagar las cotizaciones relacionadas o respecto a la FC y a la CIS. ¿Ya? ¿Otra pregunta por parte de alguno de ustedes? Yo les voy a hacer una pregunta para ver si en definitiva también los puedo apoyar quizás con una cosa que sale un poco de esto, pero que tiene relación con la materia que vimos netamente el día de hoy. En cuanto a la pensión de alimentos, yo les mostré en este caso un modelo, ¿verdad? Pero ¿cómo tienen que entregárselo al tribunal? ¿Ustedes saben cómo se hace o no? Si me pudiese responder, ¿saben cómo lo tienen que entregar? ¿Y alguno de ustedes está en esta situación? Ah, perfecto. Sí, efectivamente, Alejandro. Yo me refería precisamente a la solicitud, en este caso al escrito que les comenté, lo tienen que enviar, lo tienen que enviar al Poder Judicial. Yo me refiero a eso, no a la suma que se le tiene que enterar. ¿Y cómo van a enviar el escrito? Para aquellos que no tengan un departamento jurídico, quizás que se haga cargo de estos problemas, es bastante sencillo. Tienen que ingresar al Poder Judicial y en la opción que dice, ya, oficina judicial virtual,
tienen que ingresar. Ingresan ahí y les van a pedir la clave única, ¿ya? Así es que van a tener que solicitarla en el registro civil correspondiente. Y una vez que vayan ahí van a ver un ítem que es ingreso de escritos y demandas. Tienen que pinchar ahí e irse donde dice ingreso de escritos y le van a pedir los datos correspondientes a la causa y van a adjuntar en definitiva el documento. Cuando lo adjunten, eso no se va a ir de manera directa al Poder Judicial, sino que va a quedar dentro de una bandeja, que más abajo ustedes van a poder ver que dice bandeja de escritos. Apretan esa bandeja de escritos, chequean en este caso el documento y dice enviar a Poder Judicial. Lo envían, porque de lo contrario se queda en la misma bandeja y uno a veces en muchas instancias cree que envió el escrito, pero en realidad no. Ahora, en cuanto en sí al pago, claro, por regla general, si hay un abogado en este caso en la empresa, lo va a efectuar él, quien llevará, me imagino yo, un orden de las cuentas también para consignar estos montos. Pero en el evento que no lo tengan, en este caso van a tener que seguir ustedes cumpliendo con la carga. Pero no se olviden, en definitiva, de hacer presente lo del escrito, porque si no el trabajador de verdad se va a poder ver muy perjudicado, y no solo él, el empleador también. ¿Ya? Así es que mi llamado es con respecto a ese punto, a ser responsables. Otro punto que quisiera abordar antes de que pongamos término en su totalidad a este curso, que en lo personal me ha agradado mucho hacer, sobre todo con un grupo que ha mostrado mucho interés, que ha preguntado harto, eso me gusta, porque de alguna manera me hace entender que están atentos a lo que yo estoy hablando en mi exposición. Así que agradecida desde ya, estimado, respecto a su colaboración y participación. Pero ahora me gustaría quizá analizar alternativas que se le pudiesen aplicar a aquellas personas que no se pueden acoger a la ley 21.227. Y en realidad estas alternativas que yo voy a presentar tampoco son el invento jurídico o la estrategia jurídica que les voy a plantear, pero les va a poder servir, ¿ya? Como les comenté, hay ciertas personas que no se van a poder acoger o ciertos trabajadores que no se van a poder acoger a la ley 21.227 y la pregunta es, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Ya? ¿Procede o no? Si me dieran una cuarentena, por ejemplo, ¿les puedo suspender de igual manera el contrato? Si no cumplen con el requisito, no tienen las cotizaciones previsionales o son jubilados, ¿qué soluciones les puedo dar a estos? La verdad es que las soluciones que le puedo dar son técnicamente las mismas, pero sin ser las mismas. Me explico mejor. La ley 21.227 contempla dos figuras, pero contempla dos figuras que por sí siempre han estado en nuestra legislación, que se han subentendido que pertenecen, porque si nos remontamos en definitiva a lo que dice el Código del Trabajo, en ninguna parte, por ejemplo, hace mención de la suspensión de la relación laboral en términos de definición y de una regulación estricta de la misma figura, pero nos permite, mediante otros preceptos, dar a conocer o inferir ya qué se puede hacer y que esta figura existió a lo largo de toda nuestra legislación. Con lo cual siempre se ha podido suspender la relación laboral, siempre. Ahora, lo distinto podría ser que con estas personas que no se puedan acoger, yo les plantee la suspensión, pero dándoles a conocer de manera inmediata, ¿ya? Esa es otra alternativa, la vamos a abordar también. De manera inmediata, que no van a percibir en este caso la suma correspondiente a la FC, ¿ya? Esa es una, quizás poder pactar en porcentaje, mira, te suspendo la relación, pero te voy a pagar un 30%. Eso se me ocurre. Lo mismo con la reducción de la jornada siempre se ha podido realizar, no es un nuevo invento, ¿ya? Lo que sí tiene de innovación esta normativa es el hecho de que ahora se le va a entregar el complementario por parte del FC o la prestación en el caso que medie una suspensión, pero eso simplemente. La otra posibilidad es otorgar permisos con goce, tal cual lo mencionaba Carolina. Yo me imagino que tu mamá es dentro de todo una persona bastante afortunada porque es una alternativa que tampoco se le ha presentado a muchos trabajadores y es de toda lógica en realidad que no se le pague la colación ni la movilización y bonos por meta en este caso, en atención a lo que conversábamos el día de ayer también, que tenía que existir una efectividad de días trabajados para poder percibir esta suma, y hablábamos todo lo relacionado con respecto al bono de movilización. En este caso,
aplicaría perfectamente, por lo que el hecho que ya le estén pagando su remuneración como corresponde es muy bueno, ¿ya? Es alentador, por lo menos. ¿Por qué no se puede acoger a los trabajadores de los condominios? ¿Por qué no se les puede acoger a la suspensión? Acá hay que distinguir, pues, estimada, porque yo no sé el contrato que tienen con, en este caso, los trabajadores del condominio. Tú me hablas de trabajador de condominio, pero si el trabajador de condominio tiene un contrato laboral, no sé, no está boleteando, no está prestando servicios mediante un horario, no habría inconveniente para poder someterse, no hay una prohibición respecto de ello, a no ser que sus remuneraciones sean pagadas con fondos públicos. Ahí sí existe la prohibición, ¿ya? Ahora, también hay que determinar cuando tú me hablas de trabajadores, pero lo engloba en una totalidad, tampoco más se menciona acá respecto a cuáles son las funciones que desempeña. Quizás si desempeña funciones de seguridad, por ejemplo, estas han sido determinadas que son indispensables. El aseo también ha sido determinado como indispensable. Entonces, a final de cuentas, si tú lo miras en ese sentido, es por eso que no se permite la suspensión de la relación laboral de manera inmediata. Ahora, si tengo 5 o 6 personas que van a hacer el aseo, podría firmar, como lo vimos ahora que lo permite la ley corta, un pacto de suspensión de la relación laboral. No habría inconveniente, porque no se rigen por un estatuto público, ¿ya? Por lo general sí, y esta es una situación que no me gusta mucho en lo particular, pero se da de esa manera en la práctica. La gente que trabaja con condominio no siempre lo hace con contrato. En muchas oportunidades lo hacen bajo un contrato de prestación de servicio. Y recordemos que el contrato de prestación de servicio en sí mismo es más bien de índole civil, ya no laboral, y ese sería el motivo por el cual no podrían acogerse. Pero me faltan antecedentes para poder proporcionarte una respuesta completamente certera y segura, porque acá, como te dije, me hace mención a una gran gama de trabajadores, ¿ya? ¿Cuál otra alternativa se le ocurre a ustedes que podrían utilizar de alguna manera para sobrellevar la crisis sanitaria que estamos viviendo actualmente? ¿Tienen alguna idea? ¿Se les ocurre algo? Ya, Fanny, en este caso entonces sí se pueden someter. La única limitación sería la que te acabo de mencionar respecto a que la resolución número 88 menciona que el aseo, el servicio propiamente de aseo, es esencial, ¿ya? Y yo creo que bajo esas condiciones es que mantienen a la trabajadora prestando los servicios. A ninguno más se le ocurre, a ninguno se le ocurre nada respecto a qué otra medida poder tomar para sobrellevar la crisis sanitaria. Licencia. Sí, también es una alternativa, pero acá tendrías que solicitárselo al trabajador de manera derecha, y si el trabajador, por ejemplo, no está enfermo, ya estaríamos cayendo nuevamente en la ilegalidad, ¿ya? Pero sí es una alternativa, la licencia. ¿Cuál otra posibilidad podría existir? En el caso de las minas, varias solicitaron turnos de 14 por 14. Muy buena medida, Carolina. Muy buena, sí. Vacaciones. Por supuesto que sí, utilizar feriado legal. ¿Cuál otra? Vacaciones colectivas. También, vacaciones colectivas, también muy buena iniciativa. ¿Cuál otra podríamos hacer uso? ¿De qué otra cosa podríamos hacer uso? ¿Qué se nos puede ocurrir? En términos generales, ustedes ya me mencionaron las que son más utilizadas, al final de cuentas, porque acá podríamos seguir hablando de un permiso sin goce de sueldo, pero estaríamos hablando técnicamente también de una suspensión de la relación laboral, pero esas son, ¿ya? Perfecto, Alejandro, sí, efectivamente, los permisos con y sin goce de sueldo también son una buena alternativa, o por lo menos una alternativa, no sé si tan buena, pero que podríamos utilizar
en el evento que los trabajadores no encajen en ninguno de los supuestos legales establecidos por la ley 21.227, ¿ya? Con respecto al teletrabajo o el trabajo a distancia, ¿hay mayor cantidad de dudas respecto a la materia o todo está sumamente claro? En la mina que trabajo separamos a la gente de riesgo mayor. Perfecto, Carolina. Sí, mira, lo que tú acabas de mencionar obedece a dar cumplimiento inclusive al artículo 184, ¿ya? Y es un punto trascendental porque de alguna manera están estableciendo ustedes un protocolo, están elaborando un protocolo para enfrentar, en este caso, la crisis sanitaria. Y eso es muy positivo. Todas las empresas de por sí debiesen elaborar un protocolo y hacérselos llegar lo antes posible a cada uno de sus trabajadores. Lo más probable es que con todo lo que está pasando actualmente, si bien en algún momento va a terminar y la ley 21.227 en realidad solo está de paso, no es más allá, no va a tener una mayor trascendencia en realidad, es importante el antecedente que marca. Y es que de ahora en adelante vamos a tener que comenzar a regular estas situaciones o posibles escenarios que inclusive de manera muy irresponsable nosotros, siendo un país que está propenso a tantas catástrofes naturales, que nos podrían haber originado situaciones similares a la que estamos viviendo actualmente, nunca nos habíamos puesto en la situación de regular, lo habíamos dejado un poco a la indefensión, un poco estancado, ¿ya? Acá Carolina señalaba, si elaboramos protocolo, flujograma, ya, y 1000 charlas, perfecto. Y respecto a estos mismos protocolos, quizás también le van a tener que comenzar a agregar lo relacionado con el trabajo a distancia o teletrabajo, que fue la materia que recuerdan que vimos ayer y yo les dije que al final de cuentas esta modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia se venía a quedar. Era más bien, quería ser una invitada de carácter permanente en nuestra legislación laboral y que todo lo que aprendimos ayer ya por lo menos son las bases o cimientos de algo que va a operar de aquí en adelante. ¿Ya? No así, por ejemplo, con la normativa de la protección al empleo, porque eventualmente solo está de paso. También a lo mejor nos va a servir como cimientos para una regulación estricta de aquí en adelante, pero por ahora son sobre las maquetas que estamos trabajando. Pasó en Atacama con los aluviones, cada empresa hizo lo que creía que estaba bien. También, pues, Carolina. A mí me llama la atención, como les dije, la normativa, la ley de protección al empleo, era una normativa muy mal hecha, pero que la hicimos sobre la marcha, lo hicieron rápido, trataron de buscar soluciones aceleradas, pero también se debe a que nos habíamos estancado un poco en cuanto a esta materia, de alguna manera nos sentíamos muy seguros y yo me pregunto precisamente eso, siendo Chile uno de los países con más posibilidades de catástrofes naturales, nunca habíamos previsto esta situación, ¿ya? Ahora, yo les comentaba y les hablaba de que la ley 21.227 está de paso, pero en cuanto al contenido estricto, yo creo que a final de cuentas algo de ella va a tener que quedar, por lo menos en la noción de cada uno de nosotros, y nos va a servir como situaciones de emergencia. El otro día, no recuerdo si fue Marco o Alejandro quien me preguntó, parece que Alejandro, quien me preguntó qué pasa si se acaban los fondos de la FC. ¿Fuiste tú, Alejandro, creo? Sí, fuiste tú. Y es una situación bastante angustiante el ponerse a pensar en dicha situación. Es más, la ley corta, dentro de las disposiciones finales que proporciona, hace mención a que luego de eso en realidad no hay más, no hay otro plan. Y es un panorama bastante desalentador, desalentador y con respecto también, por ejemplo, a las trabajadoras de casa particular, ya vimos lo injusto que ha sido la normativa con esta. Y lo único quizá que hay que hacer mención, claro, tampoco hay voluntad política y en realidad es un tema bastante extenso. Y con respecto quizás, para recordar la materia que vimos relacionadas con las trabajadoras de casa particular,
tenemos que tener a la vista una situación importante sí que incorporó la ley corta, y es la retroactividad respecto a estas mismas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la retroactividad de la ley, precisamente la ley de protección del empleo, siempre se hacía en atención a la suspensión de la relación laboral, pero de aquellos trabajadores particulares que no fuesen las trabajadoras de casa particular. Esta en sí misma, este tipo de contrato, no había quedado dentro de la retroactividad, no la habían mencionado. Y ahora con la ley corta se modifica en este caso y se incorporan, por lo cual todas las suspensiones que hayan mediado de estas trabajadoras antes y que no se encuentren reguladas estrictamente también van a poder hacer uso de esta retroactividad de la ley. ¿Ya? Vuelvo a insistir, en realidad ya son la 1:04, si bien estamos con más tiempo, les vuelvo a reiterar mi intención de poder repasar alguna materia que ustedes tengan no totalmente clara, me interesa que me lo puedan decir. Ahora, si también lo tienen claro, por favor respóndanme y coméntenmelo, y de ahí, de esa manera podemos poner quizás término a este curso, el cual, para usted todo claro, perfecto. Perfecto. Yo agradecida totalmente, estimados, de la disposición que han tenido cada uno de ustedes. Ya, de verdad, para mí ha sido un agrado. Espero que para ustedes también lo haya sido. Recuerden, por supuesto, que Boletín del Trabajo. Consulta, a ver, antes de que termine de dar el aviso. Consulta. Una suspensión por autoridad en abril, por cuarentena de 15 días. Al trabajador se le pagaron una cuota del 70% de los sueldos. Si ahora en junio nuevamente se le decreta cuarentena al trabajador, ya. Es una pregunta muy recurrente la que tú acabas de realizar. Marco, ¿verdad? Tú eres Marco. Sucede que no está en la ley, pero a nivel práctico se está llevando de la siguiente manera. Si ven que en historial aparece que el trabajador ya percibió una cuota anterior, se le entiende que ese mes regía por el 70%, y a partir del próximo ya se le toma correspondiente al valor del segundo mes, al porcentaje del segundo mes, no comienza nuevamente desde el 70%. ¿Ya? Y se ha hecho precisamente por el miedo que existe de querer vulnerar la normativa y de alguna manera estar poniendo término, suspensión, término, espero un mes o 2 semanas, vuelvo a poner, y siempre están percibiendo la suma de 70%. Pero esto en sí mismo, lo que te acabo de mencionar, no está regulado en la normativa, es solamente iniciativa por parte de la AFC. ¿Ya? ¿Queda clara la respuesta? Y lo mismo pasa con los trabajadores que se acogieron por 3 meses y la FC le calculó los 5 meses. A ver, seamos claros con lo siguiente. Cuando uno presenta la declaración al FC y el trabajo está la carga laboral que tienen está siendo tan estricta o tan abundante en realidad, que ellos tienen plataformas ya previamente determinadas que te envían solo hacen ellos ingreso de lo que tú percibes, la remuneración, y de manera automática te visualizan los 5 meses. ¿Ya? 5 meses de manera inmediata. Entonces, en todas las resoluciones, aun cuando yo tengo un pacto por 3 meses, por ejemplo, viene determinada la progresión completa para los 5 meses. ¿Ya? Entonces aquí tu pregunta, ¿por qué hice esta inducción? Porque dice, lo mismo pasa con los trabajadores que se acogieron por 3 meses y la FC le calculó los 5 meses. Sí, en este caso pasa lo mismo. Si terminan los 3 meses, ya media un mes, por ejemplo, donde el trabajador sigue prestando servicio, pero la empresa no remonta en nada y vuelve nuevamente a firmar un pacto, ya no va a ser considerado nuevamente del 70%. Acá nuevamente se va a entrar a analizar si efectivamente medían pagos anteriores. Ya, así que aquí se aplicaría lo mismo.
Claro, por ahí, Fanny, ¿qué pasa si el trabajador, pasados los 3 meses de acuerdo, no quiere volver a acogerse? Si no hay medida sanitaria, ¿ya? Y no corresponde a una suspensión de carácter de pleno derecho en este caso, yo no puedo obligar al trabajador. Si el trabajador no se quiere someter a la suspensión, el empleador, entonces en este caso, y habiendo terminado el periodo, va a tener que sí o sí volver a pagar la remuneración. Ya van más allá si el empleador quiere o no que vaya a prestar los servicios. Porque puede darse también, por ejemplo, de que a mí el tener una empresa abierta de por sí genera gasto. Gasto de electricidad, gasto en el agua, etcétera. Una serie de gastos. Y probablemente la situación económica está tan mala que yo no voy a abrir la empresa, pero la suspensión se terminó y el trabajador ya no quiere. Yo no tengo cómo obligarlo. No hay posibilidad de que yo lo fuerce y lo obligue a que me firme una suspensión si no me viene a ese lugar una medida sanitaria. ¿Ya? Siempre hay que tratar, por supuesto, de apelar a la cordialidad y buena disposición que puede existir entre las partes, pero en el evento que eso ya no funcione, el trabajador en realidad no puede ser obligado a someterse nuevamente a una suspensión, salvo en el caso que les comenté ahora. Algunas personas o otros juristas o otros abogados les podrían dar a conocer que mediaría quizás igual un impedimento argumentando caso fortuito fuerza mayor y que eso habilita la suspensión. Se podría, perfecto, pero tendría que ser muy bien fundado y es absolutamente y estrictamente peligroso. Por lo cual, si no quiere volver a firmar o no se quiere acoger nuevamente, siempre que sea un pacto, tiene que volver a prestar los servicios y el empleador está obligado al pago de la remuneración. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguien más tiene inquietudes? Ya, al parecer no. Al parecer no, ya venía viendo ya esta tónica un poco desde antes y ya terminando con el cierre del curso les comentaba que, y nuevamente reitero que fue un agrado para mí el poder brindar este curso, el ser la relatora del curso Legislación Laboral ante la Crisis Sanitaria. Si les gustó, ya, si en definitiva lo encontraron didáctico, como les digo, mi invitación es o la extiendo a que puedan revisar otros cursos también que tienen a disposición Boletín del Trabajo, los cuales tienen una dinámica bastante similar, tratan más de ser didácticos que tan teóricos, sobre todo los que guardan relación con una materia tan importante como término del trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Así es que eventualmente o ante cualquier duda o similar, se pueden contactar con quien fue su vendedor para también tomar conocimiento de otros cursos similares y generar una capacitación. Reitero mi agradecimiento por la disposición de cada uno de ustedes, por una participación tan activa y por ser sumamente tolerantes con respecto a las fallas que se pudieron haber presentado. Agradecida en su totalidad, espero que tengan un muy buen término de jornada y que gocen de increíble salud tanto ustedes como su familia. Fue un gusto, estimados. Abrazos también para ustedes.